Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos de nuevo. Esta vez traigo un nuevo video tutorial en el cual voy a mostrarles cómo podemos agregar luces volumétricas a nuestros videos. Esto viene genial cuando de pronto queremos agregarle un plus a nuestras composiciones y queremos darle un poco más de drama, ¿no? Esto está genial. Lo mejor de todo es que no solo se limita a videos, sino que también puedes hacerlo con fotografías. Así de que al final les voy a enseñar cómo se hace con fotografías. Así de que bueno, sin más, vamos al video tutorial. Vean, estoy por aquí en After Effects. Tengo este video vertical por aquí. Como pueden ver, es un video normal, no está tocado. Y pues lo primero que vamos a hacer, y esto está bien interesante, es que vamos a convertirlo en una especie de Lumamate. Y verán qué fácil logramos eso. Vamos a separar los negros de los blancos para que el blanco pueda pues ser el protagonista, ¿no?, de esas luces volumétricas que vimos en los demos, ¿no? Vean, voy a pausar el video por aquí. Lo primero que vamos a hacer es esto. Vean, vamos a sujetar nuestro video. Vamos a venir a capa y aquí vamos a precomponerlo. Eso es lo primero. Vamos a precomponerlo y vamos a ponerle video de nombre. Está muy largo ese nombre. Y recuerda cambiar de dejar los atributos ahí a moverlos todos a la nueva composición. Eso es importante y vamos a dar clic en OK. Muy bien, ya tenemos por aquí la precomposición. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es aplicar todos los efectos que vamos a utilizar a una capa de ajuste. Vamos a venir a capa nuevamente, ahora a nuevo y a una capa de ajuste, ¿no?, o una adjustment layer. Y teniéndolo seleccionado presionamos Enter y vamos a ponerle color de nombre. Bien, recuerda seleccionar la capa de ajuste que hemos creado. Vamos a venir ahora a efecto, vamos a venir a corrección de colores y aquí vamos a encontrar un efecto llamado tinta. Así de que lo seleccionamos y esto lo que va a hacer es poner en blanco y negro nuestra composición, como pueden ver. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es venir a efecto, corrección de colores nuevamente y esta vez vamos a agregar unas curvas. Y aquí en curvas vamos a dejar este canal en RGB y vamos a tomar esta parte de aquí abajo, de esta parte diagonal, y la vamos a arrastrar hacia la derecha. Vean, lo que quiero con esto es que se oscurezca. ¿Ven eso? Que lo negro sea muy negro y que lo blanco sea muy pues blanco, ¿no? Voy a dejarlo más o menos por ahí me parece que está genial. Ya con esto le damos suficiente información al siguiente efecto que vamos a aplicar para que pueda hacer ese efecto de luces. Bueno, ya que estamos contentos con esto, vamos a nuestro buscador de preset y ponemos CC Radial Blur, que es el que, perdón, vamos a utilizar CC Radial Fast Blur, porque hay dos, vean, este que dice rápido. Así de que vamos a sujetarlo y solo lo arrastramos aquí a la parte de abajo de las curvas y van a ver que hay un efecto por aquí como blur, ¿no?, como desenfoque, como lo dice su nombre. Este 50 lo vamos a pasar a 95, por ahí, si no nos gusta lo cambiamos, pero eso me parece que será suficiente. Y ahora vamos a hacer algo importante aquí. El adjustment layer o la capa de ajuste que hemos creado, vean que en el modo aquí está en normal. Si no te llegase a aparecer, quizás te aparece así. Presiona F4 en tu computadora o solo da clic aquí donde dice Toggle Switch. Bueno, a esta parte lo seleccionamos, damos clic en normal y lo vamos a pasar a Screen. Vamos a darle clic y esto lo que va a hacer es regresar nuestros colores originales, ¿no?, como pueden ver. Pero ahora tenemos ese efecto de los rayos, vean esto. Se mira genial, ¿no? Muy bien, y vean qué fácil fue lograr ese resultado. La verdad que es muy bueno. Y ahora alguien se preguntará, oye Nubay, ¿cómo hago para manejar la dirección de los rayos? ¿Qué tal si quiero que los rayos entren de manera diagonal, ¿no?, desde la parte de arriba hacia abajo? Eso es muy fácil, vean. En esta parte aquí del radial, ven aquí que dice centro, ¿no? Vean que tenemos este puntero por aquí o este target. Solo le damos un clic por aquí, van a ver que se forma esta cruz. Y si lo pongo, por ejemplo, aquí arriba, van a ver que ahora vienen de arriba hacia abajo, ¿vieron eso? O puedes moverlo para donde tú quieras. Puedes ver que sin ningún problema puedes hacerlo así, por ejemplo. Si quieres que de pronto venga de abajo hacia arriba, ¿no? Dependiendo como a ti te guste más. A mí en lo personal creo que me gusta más así. Vean, le da como un toque más así dramático, diría yo, ¿no? Que venga así de arriba en diagonal hacia abajo. Queda excelente. Y un truco más, por si de pronto tu video tiene alguna colorización diferente, que es lo más probable, y quieres que tal vez las luces sean o tengan un color diferente, les voy a enseñar un pequeño truco. Vean, teniendo seleccionado la capa de ajuste, vamos a venir nuevamente a efecto, corrección de colores, y vamos a agregar otra curva nueva. Vean, aquí está. Solo que esta no vamos a tocar el RGB esta vez. Ahora vamos a irnos aquí a los canales y vamos a aplicar, por ejemplo, un azul, qué sé yo. Y vean, si yo comienzo a subir esto por aquí un poquito, vean cómo comienza
a cambiar la colorización de las luces, ¿no? Puedes hacer una combinación. Por ejemplo, ahora puedo ir con un rojo, por ejemplo, y voy a aumentarle un pelín por aquí. Solo es cuestión de que tengas paciencia y que vayas traveseando un poquito, ¿no? De pronto, si quieres ir logrando una colorización más así como anaranjada del sol, también lo puedes hacer. Sé que ahora mismo no se mira nada natural esta luz, pero lo estoy haciendo como ejemplo por si de pronto en tu propio video tú quieres cambiar la colorización, ¿no? En este caso a mí me parece que está genial así con los colores naturales del sol. Y me parece que se mira genial. Y por último quiero mostrarles cómo lo pueden hacer con una fotografía. Vean, imagina que esto es una fotografía. Vean, voy a presionar N para que se cierre aquí mi línea del tiempo. Y pues ya que tú aplicaste todos los efectos que ya trabajamos y te gusta cómo quedó tu fotografía con los rayos y todo esto, solo cierras esto aquí. Para esto puedes presionar B en tu teclado y luego la N y esto va a cerrar completamente. ¿Vieron cómo se cerró esto? O si está así, de pronto solo puedes hacer lo que estoy haciendo yo, tomarlo manualmente, cerrarlo completamente hasta aquí, de manera que vean, si yo lo abro van a ver que ahí solo hay un frame seleccionado. ¿Ven esto? ¿Ven ese uno ahí? Bueno, esto le indica a After Effects que solo, pues eso es lo que nos interesa, ¿no? Y luego vamos a composición, agregamos al renderizado y aquí le damos un clic en las opciones del render y aquí vamos a cambiar el formato. En este caso está en video, ¿no? Porque pues es video el que tenemos, pero lo podemos cambiar fácilmente a JPG, por ejemplo, ¿no? O PNG, lo que tú quieras. En este caso voy a seleccionar esto y solo le doy clic en OK. Escojo a dónde lo quiero guardar. Por aquí, digamos, por ejemplo, y voy a cambiarle ese nombre. Voy a ponerle test. Y vamos a dar clic en guardar y aquí fácil, solo lo renderizas. Como es una fotografía le tomó menos de un segundo renderizarlo. Bueno, le tomó un segundo, ahí lo dice. Así de que si vamos a la carpeta donde lo guardamos, vean, le damos clic aquí y pues nada, vean, ya tenemos nuestra fotografía aquí con el efecto, el cual se mira genial, se mira muy respetable, ¿no? Se mira muy bien. Y al igual pues que con el video, ¿no? Así de que les dejo este tutorial por aquí. Espero que sea de mucha utilidad. Si no sabías cómo agregar luces volumétricas a tu video y darles ese toque de drama como he estado diciendo, pues ahora ya lo sabes. Así de que sin más me despido de ustedes. Cuídense mucho y nos vemos por ahí en un próximo video tutorial sobre After Effects. Hasta pronto.